Bienvenida a Infinitas Maneras de Ser, un podcast creado para dar voz a las experiencias de mujeres neurodivergentes. Aquí compartimos lo que nos hubiese gustado saber, el cómo nos ha ayudado tener un diagnóstico o conocer nuestra condición y recursos útiles que nos ayudan en el día a día. Soy Teresa Arias, mujer autista con TDAH y altas capacidades y codirectora del Instituto de Neurodivergencias. Si alguna vez te has sentido rara, diferente o que no encajabas, aquí descubrirás que no eres la única ni estás sola, porque hay infinitas maneras de ser y todas merecen ser escuchadas. En esta ocasión tengo el placer de charlar un ratito con Beatriz Muñoz, más conocida como Bey, que para quien no la conozca, pues es docente y acompañante de familias, docentes y alumnado en temas relacionados con la inteligencia emocional, ¿no? Además es guía Montessori y facilitadora de disciplina positiva. Desde hace poquito ha empezado a trabajar en el programa de enriquecimiento educativo para alumnos con altas capacidades de la Comunidad de Madrid. Y bueno, ha publicado varios libros, imparte talleres y formaciones y también divulga sobre todos estos temas en sus redes sociales y en su web Educando en Conexión. Así que bienvenida, Bey. Un gusto estar aquí, Teresa. Un gusto tenerte. Para empezar, si te parece, me gustaría contar una anécdota de cómo nos conocimos tú y yo, porque creo que puede ilustrar muy bien este tema de las neurodivergencias, ¿no? Y de los intereses profundos. Yo hace unos años me mudé a un pueblito a las afueras de Madrid para, bueno, pues, para que mi hijo pudiese empezar en un proyecto de educación alternativa. Y bueno, justo al venirme aquí a vivir al campo, ¿no? Al silencio y a estar más conectada conmigo misma y con la naturaleza, pues fue cuando yo empecé a sospechar de mi neurodivergencia. Entonces, pues una mañana yo iba a coger el autobús para dirigirme a Madrid y allí estaba Bey en la parada del autobús. Entonces me preguntó si sabía a qué hora pasaba el autobús o, bueno, empezamos así, nada, 2 minutos, ¿no? sobre ese tema de conversación. Y al montarnos en el autobús, pues nos sentamos juntas. Yo la conocí a ella porque uno de mis intereses profundos desde hace muchos años es la crianza respetuosa, la educación y demás. Y bueno, yo la seguía desde que tenía su primer blog de Tigriteando, ¿no? Con sus tigris y bueno, yo sabía perfectamente quién era. Y nada, empezamos a hablar de, pues eso, de educación, de coles, de crianza. Y yo le conté pues que me acababa de mudar y que que estaba, no recuerdo si ya tenía mi diagnóstico o estaba sospechando o qué, ¿no? Pero bueno, pues empezamos a hablar también de neurodivergencias. Y empezamos a hablar, hablar, hablar. Y nos pasamos casi una hora. Perdón. Todo el camino del autobús. Hasta que llegamos a Madrid y fue una de, madre mía, hemos conectado, ¿no? Porque teníamos, pues eso, esos intereses profundos en común. Luego hemos coincidido pues en algún taller, en algunas jornadas y, bueno, de alguna manera pues nos ha conectado esta parte de las neurodivergencias, ¿no? Y bueno, te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál fue tu primer contacto con las neurodivergencias, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a este mundo de las neurodivergencias? Pues, ¿qué te diría que desde que estaba en el colegio, yo creo, ¿no? Como que ya estaba ahí desde otro lugar. Yo esto lo he contado alguna vez. Mi madre cuando entró a la escuela con 4 años, adelantaron 3 años de golpe en una misma mañana. Ella entró por donde la escuelita de infantil. Y cuando fue a buscarla a mi abuela, la niña no aparecía y ya por fin alguien le dijo, no, no, es que sabía tanto que la hemos pasado a primaria. Entonces Ujú. esta historia siempre está como muy presente en la familia, ¿no? Mi abuela la contaba muchísimo y yo he crecido con esa historia y además como a mí me costó un poquito aprender a leer, como pensando, bueno, estos genes yo no los he heredado, ¿no? Y siempre como ha estado ahí como el tener en la familia alguien que era muy, muy, muy inteligente. Desde Ujú. esa comparación y de yo no verme tan inteligente por esto, por lo de que me costó mucho aprender a leer. Tampoco muchísimo, que en primaria ya sabía leer. Y como en el colegio hacían estas cosas tan horribles de hacer como rankings de a ver quién leía más rápido,
pues yo una vez que ya aprendí ya iba siempre en la parte de arriba de los rankings, ¿no? Pero sí como que esta idea de yo no soy tan inteligente como mi madre, que ahora pienso hasta qué punto no tendrán esta percepción mis hijas también, ¿no? Como esta Ujú, comparación de brillantez familiar puede de alguna manera también hacernos sentir inferiores. En algún momento yo esto lo estudiaré cuando tengo tiempo, ¿no? Como las historias de neurodivergencia familiar, cómo se retroalimentan las distintas ramas de un mismo árbol. ujú, Y eso como desde siempre ha estado ahí. Y luego, bueno, yo esto te lo he contado alguna vez también, cuando llegó la hora de ver qué carrera decidí hacer o no decidí hacer, yo ahora veo como que no decidí hacer lo que realmente hubiera querido. De hecho, como que estudio psicología como 40 años, que ujú, como que es como lo que tenía que haber hecho con 18 pues lo hago con 40. Y dio la casualidad de que al final a mí, un poco entre todos, me quitaron la idea de ser docente. Decidí estudiar otra cosa relacionada con la empresa, muy, el tienes que tener trabajo, algo que tenga salidas, ¿no? Toda esta, que pues en los 2000 nos decían mucho estas cosas. Y entonces ahí quedó la cosa, pero sin embargo, Miguel, que es mi marido, es mi novio del instituto, sí que decidió ir hacia la rama de educación. Entonces, en el momento en el que él empezó a investigar algunas cosas, pues yo lo investigaba con él. Entonces, nada más terminar la carrera, hizo el CAP, que era lo que antes era el máster de secundaria, un curso más cortito. Y uno de los temas que salió fueron las altas capacidades y a raíz de ahí se apuntó a un curso que hacían en la UNED de experto en altas capacidades o algo así era. Y a mí todo lo que me contaba me encantaba y, o sea, ahí fue como que teníamos como 20 y poquitos años y desde ahí yo entré a ese mundo, seguí como yendo hacia el mundo de la empresa, luego aprobé las oposiciones y cuando me quedé embarazada de mi primera hija yo decidí que, o sea, fue como un... ¡Guau! Esto no es para mí. Y ahí empecé a tirar al mundo de la educación y ahí poquito a poquito fui investigando más sobre el mundo de la neurodivergencia, primero las altas capacidades, luego mucho del TDAH, también un poco, cada vez que Miguel traía un curso, un libro o algo, pues yo me lo leía también, ¿no? Como desde el lugar dan como las mujeres que a veces apoyan a sus maridos y luego firman solo los maridos juntos los premios y las cosas, ¿no? Pero aquí no era así, aquí lo compartíamos por intereses comunes. Y finalmente, como mi tercera neurodivergencia que yo dije, madre mía, ¿qué es esto? Fue cuando vi un vídeo en redes sociales de una chica que era total y absolutamente normativa y decía que era autista, ¿no? Y lo contaba como, o sea, como que mi idea de lo que era ser una persona autista estaba como muy desvirtuada de lo que es en realidad, ¿no? Que por eso, pues cuando el otro día me preguntó una persona que una psicóloga del cole cree, una madre que es psicóloga cree que la maestra es autista, de mi hijo es autista. ¿Crees que debería cambiarle de cole? Y yo, vamos a ver, ¿qué locura es esta, no? O sea, fue lo primero que dije, ¿qué locura es esta? Y luego me dije, recuerda que tú igual hace 10 años hubieras podido dar una respuesta similar. Así que respira y haz un poquito esta labor educativa, ¿no? Pero creo que hay mucho desconocimiento y creo que esa es una parte positiva que tienen un poco la difusión en redes sociales. Vea que sea que ha venido también al podcast, hace una labor maravillosa. Y fue la primera persona con la que yo tuve realmente como una conversación sobre lo que significaba, o sea, como hicimos no, un directo sobre la alta sensibilidad y entonces fue la primera vez que ella nombró que la alta sensibilidad estaba conectada con poder ser autista y que había diagnósticos que te gustaban más, como altas capacidades, que le gustan más a la gente como altas capacidades y algunos que no gustan tanto como ser autista, cuando realmente... salvo que haya muchas necesidades de apoyo, que a veces sucede en el autismo, pues realmente como que se parecen bastante los dos diagnósticos y a veces hay comorbilidad o bueno, o que se dan a la vez, no ujú, morbilidad. totalmente. Y te quería preguntar, eh, ¿sospechas que, o sea, más allá de esto que nos contabas, ¿no? De tu madre cuando era pequeña, que evidentemente pues apuntaba, ¿no? A unas altas Sí. capacidades, ¿sospechas o tienes diagnóstico, no sé, tuyo, de alguna de tus hijas? ¿Hay Pues neurodivergencia en tu familia? sí, claro, o sea, como un papel que lo diga, no tenemos. No Ujú, tenemos un papel que lo diga. Luego, claro, como yo estudio también psicología y entiendo más o menos cómo funcionan los test,
También veo que un test es un instrumento y ya está. O sea, quiero Ujú, decir que, y además, por ejemplo, el WISC es un momento que mide tu inteligencia en un momento determinado de tu vida, ¿no? Me parece que Bea contaba que a ella le pasaron unas pruebas de inteligencia cuando era muy pequeña y otras en el instituto, y las que hizo en el instituto con un grupo de gente que dio como resultados peores que una persona que había necesidades especiales en su clase, ¿no? Como es un momento determinado, pero sí. eh, a día de hoy no tenemos un papel que lo diga. Sospechas hay muchas, que mi pareja tiene TDAH es como súper evidente, pero una cosa exagerada. Y esto está confirmado, no confirmado con pruebas, porque la Seguridad Social en Madrid, si eres adulto y tienes TDAH, pues te puedes comer los mocos literalmente porque no van a hacer nada por ti. Y al final es que hay que redistribuir bien los recursos en una familia, y somos una familia grande, y ponerse ahora a hacer pruebas y para tener un diagnóstico de altas capacidades o de autismo o de TDAH en la edad adulta, pues a mí personalmente no sé hasta qué punto, o sea, creo que aporta muchísimo, ¿eh? Y que la gente que tenga Ujú, dudas, es muy guay que lo haga, pero yo prefiero priorizar otros gastos y otras cosas que igual pues prefiero invertir en terapia ocupacional, que va una de mis niñas, a meterme en este berenjenal de evaluarme yo, que se evalúe mi marido. Pero sí, sospechas hay muchas de que ujú, tiene TDAH, es como muy evidente. Y alguna vez como que, con conversaciones o unas sesiones que estuve haciendo con una, que la voy a dar un abrazo desde aquí, a María de Pedagogía Bambú, que estuvo teniendo unas ujú, conversaciones con ella y como que me decía, ve, y contigo voy con todo, o sea, o no tienes nada, o tienes altas capacidades y dislexia y autismo y TDAH y un trastorno de procesamiento sensorial, o sea, o no tienes nada o lo tienes todo. Porque claro, es que porque tengo muchas cosas, pero luego soy capaz de coger con una desconocida y hablar durante una hora en un autobús. Y me bajé de allí y ujú. le dije, ah, pues no sé qué, no, si yo te conozco, yo estaba hablando todo el rato con una persona que me conoce a mí, pero yo no la conozco a ella, y fluyó bien, o sea, nadie diría en ese momento que yo pudiera tener alguna neurodivergencia o algo muy limitante, está claro. Pero claro, el día a día es otra cosa y aquí pues tengo la suerte de cómo es mi trabajo y cómo organizo yo mi vida y vivir en el campo, ¿no? Que esto ayuda muchísimo, pues que tengo como mis propias adaptaciones, que tengo una vida muy feliz, muy cómoda y no suelo tener problemas, pero cuando estoy muy desregulada, ahí se ve clarísimo que pasan cositas y Ujú, ahí se ve muy claro. Cuando me desregulo, como que todo, o sea, como que el más mínimo mm, cambio, si estoy desregulada, me desregula muchísimo y entro en bucles y empiezo a decir cosas como, esto no era lo que yo pensaba o no estáis siguiendo el guión. Que alguna vez Miguel me dice, ¿pero qué guión? Y yo qué sé qué guión. Yo qué el sé, que un yo guión tenía que en hay la en mi cabeza, cabeza. ¿no? O sea, ya ahora que estoy tranquila me da igual, pero ahí es que no estáis haciendo lo que yo considero que tenéis que hacer, ¿no? Puede parecer una estrategia de control, pero no lo es algo como que está en el cuerpo, de verdad. Es muy diferente a cuando tú te das cuenta de que estás utilizando estrategias de control por el motivo que sea, ¿no? Es como que el cerebro implosiona, explosiona, no sé decirte exactamente lo que Mm, hace, pero es muy complicado. A mí me resulta muy complicado, pero es verdad que también pues son muchos años, mucho autoconocimiento y me empiezo a dar cuenta de cuando estoy llegando ahí, paro, respiro, reestructuro y es ser autónoma, es como tiene una cara A y una cara B y puedo hacer eso. Hay compromisos que tengo, por ejemplo, si tengo clase en el PEAC, no puedo decir no voy, que estoy desregulada, pero el resto de mi vida más o menos pues la puedo organizar de esta manera. ujú. Genial. Pues ahora nos estabas contando, ¿no? Una cosa con la que te sientes identificada, que es común a muchas neurodivergencias, que es esto de la desregulación, ¿no? Que luego entramos un poco más en profundidad en ello. Pero te quería preguntar, Siri, ¿tienes alguna anécdota o algún recuerdo que te apetezca compartir, ¿no? En relación a estas sospechas de que tú puedas ser neurodivergente. No sé si hay. Pues mira, como que ya la primera vez que escuché yo creo que fue de la mano de Bea, lo que era el camuflaje, me acordé cuando estaba pariendo a mi tercera hija, que yo estaba ahí como en trabajo de parto, no tenía epidural y estaba ya como bastante avanzada y vinieron unas matronas, o sea, vino mi matrona que me estaba atendiendo en ese momento, vino con la jefa de matronas y la jefa de paritorios, porque me conocían, me había visto en una charla o no sé qué. Y entonces yo recuerdo estar como sonriendo, sí, porque, sí, me conocéis, que nos conocimos, como sonriendo, totalmente casi disociada.
y que ya la matrona como titular me dijo, iros que, les dijo, iros que la estáis distrayendo. O sea, yo tenía cero ganas de relacionarme con personas en ese momento. Estaba como a lo que tenía que estar, ¿no? Pero fue como en plan, viene gente, vamos a poner este camuflaje de, sí, sí, otra persona, de verdad. Y luego 3 segundos después, Fíjate, me llama mucho la atención esto que estás contando, porque yo lo estoy viviendo ahora mismo y soy consciente, ¿no? Porque me ha pasado en otras entrevistas. Eso, o sea, el simplemente estar viéndote aquí a través de la pantalla, ¿no? Y el escucharte me hace estar, pues eso, sonriendo, que cuando acabo luego la entrevista me duele la cara, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué no soy capaz de estar escuchando sin esa necesidad de tener que sonreír y agradar, ¿no? sí, Que tiene mucho que ver con esto que comentas tú del masking, del enmascaramiento que hemos ido aprendiendo para camuflar que no se nos notase esas cosas que nos hacían diferentes, ¿no? Al resto y que como nadie nos había identificado cuando éramos niñas, pues nos pensábamos que las raras éramos nosotras y que éramos nosotras las que nos teníamos que sí, amoldar, ¿no? totalmente. Y luego tengo como tengo selectividad alimentaria o un trastorno de procesamiento sensorial en relación a esta parte de las texturas, no de la alimentación en general, pero sí determinadas texturas. Tengo como mil anécdotas de cosas que yo hago a veces cuando estoy en entornos que para mí no son seguros para conseguir pasar desapercibida y no tener que comer comida que me da mucho asco. Entonces, el día que estuvimos en Toledo, fuimos a comer a casa de una persona que era conocida tuya, ¿no? Y entonces, pues llegué a mi casa súper orgullosa diciendo, he dicho que no iba a comer patatas porque estaban blandas y he dicho que no iba a comer pollo porque a mí en mi casa sí que como pollo, ¿eh? No me gusta mucho, pero lo como, pero me lo dan como cortadito en trocitos como si fuera tofu. Yo tengo mi propia ración, que es mi marido que me hace estas cosas, ¿no? Y entonces me dijo, ¿tú te has dado cuenta de que igual si hubieras pedido a alguien que tuviera desmenuzar el pollo lo hubiera hecho? Y dije, joder, es verdad. O sea, estaba en un entorno seguro, podía haberlo dicho y podía haber comido pollo que igual estaba muy rico. Y no lo hice por ay, a ver qué van a pensar de mí, a ver si voy a ser rara, a ver si tal, a ver si cual. Con la alimentación tengo como mucho drama en este sentido porque ha habido como mucha, por lo menos cuando yo me crié, como el ser, es que hay una palabra para definir esto, como cuando eres muy melindres con la comida, tiene tiquismiquis o algo así, Tiquismiquis. tiquismiquis. Entonces, este ser un tiquismiquis, como que a mí me ha generado como mucha vergüenza a lo largo de mi vida, incluso dentro de la familia. Mi abuela era la única que me entendía porque me ponía Claro, ahora empezamos a hablar de qué cosas pasaban en mi familia, ¿no? Porque me ponía la ensalada dividida, ¿no? Aquí iba la zanahoria, aquí el pepino, aquí la lechuga, aquí el tomate, no se mezclaba. Entonces, claro, para ella era algo natural, pero claro, cuando yo salía al mundo exterior esto no sucedía. Y como tenía que comer en el comedor, que lo recuerdo horrible, las texturas pues no están muy conseguidas, entonces tengo como mucha vergüenza de mostrarme vulnerable respecto a este malestar que me produce determinadas texturas, ¿eh? Yo como de todo, salvo de lo que no me gusta, ¿no? Como todo el mundo, pero las Ujú, texturas las llevo muy mal. Y fuera de casa es un problemón y siempre como que cuando prefiero llevarme una ensalada en un tupper a ir a un restaurante porque me genera muchísima ansiedad ujú, tener que estar en un restaurante que no sé lo que va a pasar, no sé qué me van a comer, no sé qué me van a poner. Em, es ujú. difícil, ¿no? Son cosas que parece que en el día a día no son muy problemáticas, pero luego, porque tengo mis propias adaptaciones, ¿no? Yo como en mi casa todos los días, pero si no, pues son muy difíciles y, Son bueno, igual hay cosas dificultades que muchísimo más difíciles, ¿no? Pero estoy de acuerdo, ¿no? O sea, hay dificultades mucho mayores, está claro. pero estas dificultades a nosotros nos lo hacen pasar muy mal porque además tienen el aliciente o el añadido de que son como muy invisibles, ¿no? Entonces, Sí, pues eso, a ti te ven y pareces normal, ¿no? Entre comillas. sí, Entonces, sí. no, alguien que no sea neurodivergente, yo creo que es difícil que llegue a entender lo mucho que nos estresa o que nos pone en hiperalerta, ¿no? Determinadas cosas. Sí, total, y son cosas Y, como muy pequeñas que ya como mi familia saben de esto, ¿no? Mi hija una vez me hizo, mi hija mayor, una canción que era
estructuras sin texturitas y tiene como un montón de estrofas y un ritmo, ¿no? Porque era como que me definía a mí como persona. Y entonces decía, es que a ti fuera de casa no tienes ningún problema hasta que te invitan a comer. Entonces ahí se ven muchas dificultades. Ya lo llamaba estructuras sin texturitas. Y yo qué sé, cosas como pues que tiene que haber la misma proporción, yo qué sé. Imagina que como pollo con arroz, ¿vale? Pues tiene que haber la misma cantidad de pollo que arroz porque no quiero que haya diferente o no quiero que se junten las salsas. Entonces, como que en mi casa hay como un montón de adaptaciones que Ujú, en casa hacemos sin darnos cuenta, hasta mis hijas las hacen sin problema, o yo que sé, que saben que si como manzana con crema de cacahuete o con crema de almendras o lo que sea, tiene que tener una cantidad, y si no, o me tienen que dar un trozo de su manzana o un trozo, ¿sabes? Como que saben que igual si no las tengo que dar yo, o sea, tiene que haber como ujú, intercambios, ¿no? Y ujú, eso ellas lo han normalizado como normal, les hace muchísima gracia, o sea, es como motivo de mofa en el buen sentido, ¿no? Pero claro, fuera de casa yo le cuento estas cosas a la gente y me dice, tú lo que tienes es un TOC y no tengo cero TOC, de verdad. No es eso, es como, como una estructura cerebral un poquito rígida en torno a ciertos aspectos ujú. que si no lo tengo, me puedo desregular muy fácilmente. Fuera de casa y no igual no, porque disimulo, pero claro, eso sostenido todos los días, pues no es tan fácil. Fíjate, has dicho dos cosas interesantes, ¿no? Esto de fuera de mi casa, ¿no? De mi entorno, dicen que tengo TOC y creo que es una de las cosas que más nos pasa a las mujeres que no hemos tenido un diagnóstico hasta la edad adulta, ¿no? Que vamos pasando por diagnósticos equivocados, ¿no? Muchas veces por esa falta pues de especialización o de actualización y esos estereotipos, esas creencias que tiene la sociedad, pero también muchos profesionales sanitarios, ¿no? Pues de lo que es el autismo o de lo que es el TDAH. Y claro, eso al final pues nos lleva a ir coleccionando etiquetas que son, que son erróneas, ¿no? Sí. Y bueno, te lo quería preguntar un poquito más adelante, pero aprovechando que has estado hablando de la selectividad alimentaria, tenía una pregunta que me hizo una asistente a uno de los grupos de neurodivergencias que tenemos en el instituto y que me planteaba, ¿no? De qué manera poder acompañar a su hijo, que creo recordar que es autista, decía, ¿cómo poder acompañar, por ejemplo, la selectividad alimentaria sin que él lo viva o sienta que estoy intentando arreglarle? Claro, es que, es que estás intentando arreglarse. Yo creo como que creo que ser honestos con nosotras mismas es interesante, ¿no? El motivo es para qué estamos intentando apoyar, ¿no? Para mí no es muy diferente esta idea de querer arreglarle para que sea el niño perfecto, ¿no? Como puede que sea algo que igual pensaron nuestras madres, que yo sé las dificultades que va a tener cuando se enfrenta a la vida social. La vida social de una persona autista per se es mucho más difícil que la de de personas neurotípicas. Si le podemos apoyar con la alimentación, hay una parte que es esta habituación a ciertas texturas, a ciertas cosas que se puede trabajar y me parece interesante que se trabaje. El profesional, pues es el terapeuta ocupacional, hay terapeutas ocupacionales especializados en alimentación. Entonces, ese es el lugar. Hay veces que es una cuestión también de logopedia, hay veces que tiene que intervenir un psicólogo. O sea, creo que es un planteamiento multidisciplinar, pero si hay una dificultad, ¿por qué no ayudarle? Y otra cosa es que el niño en este momento no lo considera una dificultad. Entonces, aquí hay que ver cómo priorizamos cosas y esta priorización de cosas, que cuando una persona es neurodivergente seguramente haya muchas dificultades, habrá una parte que pueda decidir el niño y habrá otra parte que podamos decidir las figuras parentales. En todo caso, me parece interesante que siempre vaya em, como enlazado a los intereses que tiene ese niño o esa niña, porque si no lo va a vivir como un me estás arreglando. Si lo hacemos en cooperación, esta es la dificultad que hay, esto no hay nada de malo, si tú te haces la comida todos los días no es nada de malo. Bueno, claro, habrá que ver si cuando esta selectividad alimentaria es muy severa y puede que haya deficiencias en la dieta, Ujú, obviamente hay que intervenir, ¿no? Pero, por ejemplo, pues yo pienso en una de mis hijas, ella no come huevo frito, pero come tortilla. Entonces, esto a ella no le supone ningún problema.
en muchos contextos. Y yo voy a casa de amigas, igual, vamos a comer esto, pero el arroz me ha salido pasado, te regalé un tupper de anoche. O sea, cuando tú tienes claro que esto no estás mal, sino que es parte de ti, es una preferencia, una necesidad, como lo queramos llamar, y lo transmites así y estás en entornos seguros, estas conversaciones surgen espontáneamente y todo el mundo ve normal que si no me gusta el arroz cuando está muy blando, tiene que estar como en una textura muy concreta, pues que me pueda tomar otra cosa. O mira, tú come ensalada, ve que no te va a gustar esto, que lo hemos hecho nuevo, pero la textura no te va a gustar. O pruébalo, pero si no, no te preocupes que hay ensalada. Estas conversaciones surgen, pero cuando es muy, muy restrictiva, que hay veces que pasa con personas autistas, sí que creo que tiene que haber una intervención y tiene que ser multidisciplinar. Tiene que haber una parte de terapeuta, quizás haya que intervenir desde logopedia, quizás una persona un nutricionista o dietista puede intervenir también para dar un poco como alternativas y hay veces que tiene que intervenir también un psicólogo porque es como casos muy complejos. Entonces, centros que tienen esta mirada un poco holística, eh, creo que pueden ayudar mucho a tener esta dificultad. Pero en el fondo, objetivamente, si lo vemos como con honestidad, les estamos intentando arreglar y ya está, y no hay nada de malo en querer lo mejor para nuestros hijos. El tema está en el para qué lo estamos haciendo y desde qué lugar. Si es desde la confianza, que queremos que lo tengan un poquito más fácil, o lo hacemos desde el miedo, porque si tomamos decisiones desde el miedo, seguramente pues nos desconecten un poco con los valores que tenemos y dejemos de mirar a los niños. Pero per se no hay nada de malo en tener selectividad alimentaria si no hay otras dificultades asociadas, ¿no? O yo qué sé, pues una de mis niñas se encuentra ternilla y ya no quiere comer más, pero, pero se come una ensalada. Entonces, sí, así, o sea, para mí es importante también educarlas en qué alimentos son neutros, cuáles son un poco más perjudiciales, que igual tenemos que espaciar, y qué alimentos son buenos para nosotras. Y en base a eso, que vayamos construyendo todos los días una dieta y podamos educar un poco esta alimentación más intuitiva que algunas personas no las van a poder tener, porque hay veces que también relacionado con la neurodivergencia hay dificultades en el propio digestivo y no eres muy consciente de si tienes sensación de hambre o no. Pero bueno, si lo podemos hacer, el hablar las cosas con honestidad desde la cooperación, sin prohibir, sin algunos alimentos como etiquetarlos como nocivos, sino bueno, pues estos nutricionalmente nos aportan mucho. ¿Qué otras opciones tenemos? Desde ahí creo que es mucho más provechoso em, que hacerlo desde la verticalidad y desde el final es desde el miedo y también porque pues no tenemos otras herramientas y por supuesto que tenemos mucho miedo de que nuestros hijos nos vayan a encajar en una sociedad que aunque se dice inclusiva realmente no lo es y creo que en España se han hecho muchos esfuerzos en los últimos años, sobre todo las escuelas, de hacer entornos mucho más inclusivos de los que puede haber en otros países o los que había igual cuando nosotros estudiamos. Pero claro, es que la sociedad tampoco lo es del todo, entonces hay mucho camino todo lo que le podamos allanar en el sentido de darle más herramientas, me parece provechoso, sin olvidarnos desde el lugar en el que lo estamos haciendo. En este sentido, por ejemplo, esa parte también de ser flexibles, ¿no? Nosotras como madres, porque es lo que tú decías, siempre y cuando no haya un problema a nivel nutricional, Claro, pues qué más da que coma garbanzos que lentejas si las lentejas no le gustan, ¿no? Al final, pues es una legumbre. O la fruta y la verdura, ¿no? No me gusta la verdura, pero como mucha fruta. Bueno, pues a lo mejor no hace claro. falta que nos obcequemos ahí, ¿no? Claro, hay veces que en Eh, autismo pasa que pues los niños, sobre todo si están muy desregulados, tienen comfort foods, como comidas que les dan sí. comodidad y puede que no salgan de esos grupos alimenticios. Y eso puede producir a largo plazo déficit, ¿no? Entonces, por eso hablo de que en esos casos sí que hace falta un enfoque multidisciplinar. Pero cuando se puede sustituir un alimento por otro o una textura por la otra, creo que tiene más que ver con la aceptación de tu propia neurodivergencia y de que, ¿sabes? Porque si yo voy y digo, mira, es que las lentejas estas no me las voy a comer porque le has puesto verdura y la zanahoria blanda me da ganas de tirarme por un puente, si yo me viera como legitimada para decir eso y la gente me fuera a decir, ah, claro, lo entiendo perfectamente, te has traído tu ensalada, ¿no? Pero como es el no hacerles feo, quedar bien, se mezclan cosas. Y yo veo a esta de mis niñas que tiene estas dificultades, cómo él se lo comunica a la gente y como yo de alguna manera, igual no tanto fuera de casa o en entornos seguros, pero sí en entornos seguros puedo hacer eso,
ella de alguna manera ese ejemplo lo coge, lo absorbe, lo aterriza y se ve legitimada para decir, no, es que a mí esto no me gusta así. Prefiero Ujú, esto, prefiero lo otro, sin vergüenza, que es como yo lo he vivido toda la vida. Me he sentido avergonzada ujú, por esta dificultad, que, bueno, igual no es una dificultad, es una preferencia, ujú, pero me ha complicado mucho la vida en muchos momentos y he sentido vergüenza. Y creo que ellas no lo van a sentir así, porque viven en un entorno muy diferente, donde estas cosas se nombran y se dicen, y no eres tiquismiquis, sino que tienes selectividad alimentaria. Y creo que esta parte de empoderarles es algo que es muy silencioso y que igual da plazos como muy a largo plazo, o sea, tiene efectos a largo plazo, pero creo que es como mucho más efectivo que grandes gestos. Es como gestitos pequeños que normalizan, que validan, que etiquetan, pero con etiquetas que cuidan, no con etiquetas que no es lo mismo ser rara o tiquismiquis, que poner las etiquetas que son, ¿no? Todo esto creo que es mucho más efectivo que querer imponer o igual, pues hay veces que en autismo hay terapias que son como muy agresivas, ¿no? muy Lo hace- rígidas, muy conductuales, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues roza como el ser agresivo, también te digo, ¿no? En plan, tienes que mirar a los ojos, todas estas cosas que ya Sí. se sabe que no vienen bien a los niños y las niñas. Y bueno, pues los profesionales y las familias hacen lo que pueden porque creo que falta mucha formación. Mm. Esta misma madre ponía otro ejemplo, ¿no? De ¿y cómo podemos acompañarles para que sean capaces de hablar de una manera más amable? Porque también puede darse, ¿no? En peques con autismo sobre todo, pero también con altas capacidades o incluso con TDAH, ¿no? Esta manera como muy impulsiva o muy rígida a la hora de decir las cosas que tienen que ser como ellos dicen. ¿De qué manera les podemos acompañar y ayudar sin que sientan que les estamos arreglando? Claro, creo que aquí hay como, ¿esta madre es de un niño? Sí. Claro, es que igual alguien nos está leyendo y es como, pues es que igual lo que yo tengo que trabajar con mi hija es justo lo contrario, que haga oír su voz, ¿no? Y pensaríamos que la estamos arreglando o estamos pensando que le estamos dando herramientas a esta niña. Ujú, Es el mismo caso, pero bueno, por cómo al final las personas neurodivergentes tienen también muchas veces, sobre todo cuando hay altas capacidades, mucha capacidad de adaptación, aunque no lo parezca, y entonces enseguida notan estos, digamos, estereotipos de género y lo que se espera cuando eres niña y lo que se espera cuando eres niño, y las niñas camuflan más, por eso también son más difíciles de detectar, ¿no? Entonces, si a a una madre de una niña no le diríamos, la estás intentando arreglar, porque cuando ve una situación que es injusta se queda callada o emite un gruñidito, ¿no? La ujú, empoderaríamos para eso, pues esto mismo creo que aplica a los niños, que también hay niñas que son así y hay niños que camuflan, ¿eh? No tiene nada que ver, pero me refiero a este contexto concreto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero que él se tiene que dar cuenta de que esto tiene un efecto en los demás. Eh, ¿Cuándo va a pasar esto? Pues mínimo hasta los 6 años. Antes de ujú, eso es que no va a poder ser. Vamos a tener que estar acompañando, dando ejemplo, reflexionando, haciendo preguntas de curiosidad. Oye, ¿cómo crees que se ha sentido? Igual es que no es capaz todavía de ver esa parte porque no lo ve. Y luego hay otra parte que cuando ya son más mayores y ya igual sí que pueden tener un poco más esta capacidad de entender bien cómo lo está procesando la otra persona, va a haber una parte que ellos tengan que equivocarse para poder reflexionar de lo que han hecho y poder tomar decisiones diferentes. Entonces, otra cosa que podemos hacer es empezar como familia a ver los errores como oportunidades de aprendizaje. Reflexionar cuando yo cometo un error, ¿qué hago, no? Si yo igual hoy estoy desregulada y he gritado a mis hijas, ¿qué hago después? Pues hago una reparación. Pues eso que podemos hacer. Nosotras, de alguna manera ellos lo van copiando con el ejemplo. Es verdad que esto no es tan fácil muchas veces con las personas autistas porque les cuesta un poco más ver como el contexto general o necesitan más tiempo para ver el contexto. Entonces, si presionamos para, no es que te tienes que disculpar, no es que tienes que, esta, esta demanda externa puede hacer que se desregule muchísimo su ujú. sistema interno,
y podemos acabar como justo lo contrario, siendo todavía más agresivos, más bordes, no porque quieran serlo, sino porque ahora mismo están un poco colapsados, y es un poco la manera en la que van encontrando. Y luego me parece muy necesario, esto es algo como muy bonito también que se hace en el PEAC, que las habilidades sociales se trabajan en grupo. Muchas veces en diadas de dos personas, mamá, niño, no va a ser tan fácil, pero en grupo, cuando tú traes esto, si tú llevas grupos, lo ves enseguida, ¿no? Como que alguien lleva un problema que tiene y entonces hay un montón de personas que también lo tienen y entonces ya no te sientes tan Resuenan solo con eso mucho. que te pasa y entonces todo el mundo propone ideas y soluciones. Es que igual es desde ahí. Y luego también hay otro trabajo que es como de la sociedad, de entender que si a ti no te gusta cómo te están comunicando, pues decirle, oye, perdona, ¿me lo puedes decir un poco menos borde? Porque a mí esto me está haciendo sentir un poco incómoda. Y que la otra persona, en vez de recibirlo poniéndose a la defensiva, te diga, ah, sí, es verdad, a veces me pasa. Vamos a ver cómo Claro, hacemos. Y que esto sea algo mucho más neutro, porque como sociedad muchas veces ante esto nos callamos, pero luego saltamos. Y creo como que sería como necesario como educarnos todos en si algo que te incomoda, decirlo, en vez de quedarte callada hasta que te incomoda muchísimo y entonces soltarlo. Esto sin juicio y sin crítica, es como un ojalá fuera así. Porque creo que es el trabajo más grande que he hecho como en mi vida adulta, ¿no? El poder decir las cosas cuando me molestan y no cuando estoy iracunda, porque además en mi casa me dicen siempre que tengo como mecha corta. Entonces muchas veces, cuando alguna vez dicen, pues de esto que a veces ven vídeos mis hijas por internet o los vemos en casa, dicen cómo los hombres tienen que proteger a las mujeres, ¿no? Este discurso un poco de que hay ahora de, bueno, que estamos muy polarizados. Como que siempre dice, papá lo único que tiene que proteger a mamá es de sujetarla para que no se cargue a nadie, ¿no? Porque es verdad que yo ahora estoy muy simpática hablando contigo, pero es verdad que cuando me siento en una situación que yo me veo como acorralada, puedo acabar muy fácilmente eh, en el lado contrario y como que flotando. está, sí, en esta capacidad de autorregulación, pues la voy desarrollando con los años, pero cuando me veo en una situación muy difícil, acabo un poco mermada y ahora como que lo he conseguido, es como igual callarme en estas situaciones, pero claro, la cara tiene subtítulos, entonces bueno, yo voy progresando. Tener personas de apoyo que nos digan, oye, lo has dicho un poco borde, puede ser interesante. Personas que nos conozcan y que con toda la cercanía y la honestidad nos digan, te has pasado de borde. Así me he pasado. Igual que yo le puedo decir a mi marido, se te olvida apuntarte esto en la agenda. Y él Yo no lo creo ve que como que le estoy siendo su madre, sino que le estoy ayudando. Creo que esto que estás diciendo es súper importante, ¿no? El poder tener gente cerca que nos pueda dar su visión diferente, ¿no? Porque muchas veces las personas neurodivergentes es lo que nos pasa, que no somos conscientes, pues eso, ¿no? De que estamos siendo demasiado bordes o demasiado vehementes o demasiado directas. Entonces, el tener ese feedback nos puede ayudar y creo que también el conocer nuestra propia condición nos puede ayudar a que cuando recibimos ese feedback externo no nos lo tomemos como algo personal, sino que ahora yo por lo menos lo coloco desde otro lugar, ¿no? De, ah, vale, me están diciendo que soy borde, vale, es que como soy autista tengo esta manera de hablar, no es que ni la otra persona me lo está diciendo para hacerme sentir mal, ni al revés, ¿no? Entonces, creo que es eso, que es muy importante el conocer nuestra condición para evitar un montón de conflictos y de malos entendidos, ¿no? Y desde ahí te quería preguntar tu opinión, ¿no? Antes hablabas de esto del modelaje. ¿Tú crees que una madre o un padre que pueda estar sospechando, pues a lo mejor porque le han dado un diagnóstico a su hijo o a su hija, que pueda estar sospechando al empezar a informarse de esa neurodivergencia de, uy, ¿y si yo soy neurodivergente, no? ¿Crees que le puede ser útil el pasar por una evaluación para descubrir si él o ella son también neurodivergentes de cara a poder entenderse mejor, empatizar mejor con sus hijos y poder ser ese referente, ¿no? Ese modelaje para que luego sus hijos o sus hijas pues puedan relacionarse en la sociedad sin sufrir tanto como hemos podido sufrir nosotras al no saberlo durante toda nuestra vida, ¿no?
Totalmente, porque, o sea, cuando he dicho yo no me quiero evaluar, o sea, es porque pues tengo otras prioridades económicas, no por una cuestión de no querer. Y creo que es algo que, o sea, primero, creo que debería ser algo que pudieran tener accesos todas las personas que lo necesitaran, porque creo que siempre ha habido una brecha muy grande en la de neurodivergencia, pero como que cada día hay más, ¿no? Entonces, el que dependa de tu estatus o de tu poder adquisitivo, poder tener respuestas o no tenerlas, porque por desgracia los centros educativos y la seguridad social no están dándote estas respuestas y tienes que acudir a gabinetes privados que obviamente merecen una retribución por su trabajo, pues esto me parece tristísimo y como que nos daría para reflexionar mucho cómo socialmente esto lo estamos enfocando, porque además es que la seguridad social no te da respuestas. O sea, el otro día me comentaba una madre que, bueno, finalmente tiene un autismo, un diagnóstico de autismo para, un descubrimiento de autismo para una de sus hijas. Y cuando se lo llevó al psiquiatra dijo, bueno, yo creo que es que no tiene esto, que lo que tiene es fobia social y TOC. Y es como, ¿por qué vamos a poner dos etiquetas que son bastante graves para una niña que se pueden explicar con un diagnóstico mucho más amable, como es el autismo? Y ¿por qué? Porque vamos a decir que tiene no tiene TOC y no tiene fobia social, tiene dificultades en la comunicación y tiene cierta rigidez. Pero esto no significa, o sea, como que hay esta postura tan también relacionada con el género, ¿no? De lo que es una persona autista que cumple estos requisitos, que ver niños sobre todo que se desenvuelven más o menos bien por la vida, no, lo que tiene es TOC y fobia social. Cuando podemos darle una etiqueta que la cuida y que la dice, mira, tú es que tienes esta neurodivergencia, vas a tener todas estas potencialidades y fortalezas y vas a poder tener estas dificultades que tú las puedes aprovechar como puntos de mejora para, a través de tus fortalezas, conseguir tener más o menos la vida que tú quieres. Y este mensaje, una forma muy poderosa de mandárselo es decir, voy a hacer esto conmigo y te voy a dar ejemplo de esto que me pasa a mí y esto que me ha pasado te lo voy a explicar y, y esto que me ha ocurrido, que me ha pasado con esta persona, te lo voy a contar, te voy a contar que me he sentido vulnerable, que igual me he sentido incómoda, que igual me he sentido triste, que he llorado y te lo voy a explicar cuando yo ya esté tranquila, ¿no? No para que ellos tengan que hacer cargo de nosotros, porque ahí se descoloca todo el sistema de Ujú, apego, pero te lo voy a explicar como experiencia de aprendizaje y desde ese lugar tú lo vas a poder recoger como que hay muchas formas de estar en el mundo, hay muchas formas de vivir tu neurodivergencia. Y también igual ha habido momentos, porque claro, cuando se desregulan los peques es muy fácil que las personas adultas se desregulen, primero por algo objetivo que es muy cansado y muy molesto, ¿no? Tener una y exige mucho de ti estar acompañando situaciones así y segundo, eh, porque es que además eso va en contra de tu propio sistema nervioso neurodivergente. Entonces, si ha habido situaciones en las que tú has acabado más desregulada que el niño o la niña cuando tu tarea como figura parental era lo contrario, tú puedes reparar y reparar no solo con el niño, sino también contigo misma y decir, mira, me pasó esto porque es que lo que pasaba es que tenía un burnout o porque estaba agotada o porque yo lo que necesitaba era esto otro, pero por masking o por lo que sea hice lo que no me pedía el cuerpo. Y es una forma indirecta de animarles y empoderarles a que se escuchen, porque creo que todo radica en esto, en que escuchen cuáles son sus necesidades y vean cómo pueden navegar un poco en la vida. Y esto choca dramáticamente con lo que nos han dicho a nosotras de esto es lo que hay, esta es la sociedad en la que vas a vivir, te tienes que adaptar, o a mí hay todavía como que me pregunta gente, pero claro, y si no hacen deberes, ¿cómo van a luego estar en el trabajo? Y es como, hola, espero que nadie tenga que hacer más de sus 8 horas laborales todos los días y luego se tenga que llevar trabajo a casa. O sea, como persona que vive en sociedad, espero que esto no lo tengan que hacer nadie, ni mis hijas ni nadie cuando sean personas adultas, a no ser que sean autónomos, adaptos al trabajo, que esto ya pues son otros temas, ¿no? Pero hay como una visión como muy vertical de lo que son las personas, de que eres tú quien tiene que adaptarse a la sociedad, que una parte es así, pero sociedades que sean más cooperativas, más inclusivas pueden dar pie a que todos estos comportamientos se normalicen y ya no seas tú el raro. Pero ujú, esto nos quedan muchos años, entonces a la vez ujú. hay que darles recursos, hay que
igual van a necesitar recursos terapéuticos en muchos momentos de su vida. Igual en la adolescencia, igual han tenido como una niñez muy bonita, sin dificultades. En la adolescencia, sobre todo las niñas, cuando cambian tanto los códigos de comunicación y demás, igual van a necesitar apoyos terapéuticos ahí también. O sea, el Sí, normalizar también. pero me parece muy importante esto que comentabas, ¿no? De que una vez que tú a lo mejor te desregulas y explotas, ¿no? Gritas o lo que sea, el poder reparar y el poder regularte con tu hijo o con tu hija, que le estás ofreciendo como ese modelo y la oportunidad de también poder entender el por qué tú has explotado, ¿no? Que seguramente sea algo que él o ella también están viviendo en caso de que sean neurodivergentes, pero que puede permitir que no se lo lleven a su autoestima, a mamá se ha enfadado conmigo porque yo he hecho algo malo. No, mamá estaba desregulada porque su sistema nervioso estaba que ya no podía más y a lo mejor otro día que no estuviese de esta manera, hago lo mismo y su reacción hubiese sido distinta, ¿no? Entonces, como poder hacernos cargo nosotras como adultas de lo que supone nuestra neurodivergencia, nuestra sobrecarga, nuestra hipersensibilidad, ¿no? Que esa es una de las cosas que quería hablar contigo porque a mí me pasó esto, ¿no? Con el nacimiento de mi hijo. Yo llevaba toda mi vida queriendo ser madre. Como te decía, uno de mis intereses profundos era la crianza. Sabía un montón, me encantaban los niños de siempre. Y de repente nace mi hijo y yo no sabía qué me pasaba, pero yo estaba, pues eso, desquiciada. Claro, culpa, comparación con otras madres, soy una madre pésima, por qué yo necesito descansar más, por qué exploto tanto, ¿no? Entonces, claro, cuando recibí mi diagnóstico de neurodivergencias fue una de entender cómo, claro, mi sistema nervioso estaba al límite, porque yo era una persona que dormía mucho para regularme, eso dejó de existir, empezó a haber muchos más estímulos, ¿no? De otro tipo. Entonces creo que esta es una de las cosas que más he escuchado en mujeres neurodivergentes o madres, ¿no? El cómo la crianza y la maternidad nos lleva a una sobrecarga brutal a otras madres que no sean neurodivergentes también, ¿no? Pero en el caso de la neurodivergencia como a una intensidad muchísimo más alta. Entonces te quería preguntar, ¿algún recurso, algo que pudieses recomendarnos, ¿no? A mamás que seamos neurodivergentes para esos momentos en los que dices, no puedo con mi vida? Bueno, en la escuela tenemos como un lema que es si al final del día todos hemos sobrevivido, medallita, ¿no? Entonces, mi hija mayor, que era súper movida, nos costó muchísimo mantenerla con vida. Era muy difícil, ¿no? Entonces, cuando nació la segunda, que tuvo un trastorno de sueño, de verdad es que, o sea, yo me recuerdo, igual pesaba 20 kilos menos que ahora, para que te hagas una idea de cómo era mi estado físico. Fatal. Y va sobreviviendo porque es lo que toca sobrevivir. Eso, claro, tuvo repercusiones en mi salud, en mi salud mental, en mi relación de pareja, mi relación con otras personas. Fue muy duro. Y al final, y además yo decidí cogerme excedencia durante unos meses, ¿no? Como que encima ya como el capitalismo nos ha hecho mucho daño y como si yo no producía dinero tenía que producir como cuidados de una calidad extraordinaria, ¿no? Esta era la historia que yo me estaba contando, que ahora pues no me la cuento así, pero en ese momento sí que me la contaba así. Y entonces llegó un momento en el que yo dije, mira, como que vi como en plan, y un bombero salva a un niño de tal, y yo dije, yo es que he salvado a estas dos niñas de morirse durante todo el día, yo quiero una condecoración, ¿qué has hecho todo el día? Mantener seres humanos vivos y por eso merezco una condecoración simbólica, ¿no? O sea, que si me dan medallitas todos los días y las puedo transformar en oro, pues fenomenal, ¿no? Pero era más como el creerme, reconocerme, este reconocimiento que muchas veces buscamos en los demás, que empiece por nosotras mismas y decir, ole, he hecho esto. Sí, mira, he gritado, pero es que resulta que es que hoy no he dormido en todo el día. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué soluciones puedo buscar? Porque igual puedo buscar la solución de que, si por ejemplo estoy criando en pareja, si criamos en soledad es todavía mucho más complicado, pero si criamos en pareja, pues límites más firmes.
Cuando tú vengas del trabajo, niños para ti, y yo me voy al gimnasio a darme una vuelta, a darme una ducha caliente, me siento a leer, me siento a dormir la siesta, aunque sea a las 7 de la tarde. Sí, o sea, sueño para recuperar voy a tener un montón. Muchas veces no hacemos esto por esta idea de que la madre que hace eso es una mala madre, lo entrecomillo. Pues no, es un ser humano que tiene unas necesidades concretas y cuando tú eres una persona neurodivergente vas a tener unas necesidades concretas también y si no las cubres vas a brotar, o bien vas a brotar hacia adentro, igual pues te puedes hacer alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, o vas a brotar hacia afuera y vas a hacer daño a las personas que quieres. Entonces, creo que es importante que nos cuidemos mucho y muy bien, teniendo en cuenta lo que necesitamos, porque igual te dicen, no, sal con amigas, hazte una limpieza de cutis y a ti eso, pues es que pasas de eso. Y bueno, tú quieres dormir y A lo tan mejor ricamente. necesitas estar eso, sola, ¿no? En Sola, en silencio. silencio, darte un paseo, hacer ejercicio. A algunas personas les viene muy bien, a otras todo lo contrario, ¿no? O es como, no, haz ejercicio que vas a hacer endorfinas y tal. O sea, y lo creo, ¿eh? La ciencia lo avala. Pero es que igual en ese momento que no puedes ni con tu alma, es que lo que mejor te viene es tumbarte, cerrar los ojos y Y no dormirte, hacer hacer nada. una meditación, lo que consideres. Entonces, muchas veces creo que no ponemos los límites donde los tenemos que poner. Y este no poner los límites donde los tenemos que poner viene por años y años y años de cero escucha hacia cuáles son nuestras propias necesidades y hacia que sean otras personas, normalmente nuestras figuras parentales, las que nos dicen cómo tenemos que estar, sentir, hacer. Entonces, cambiando esto en nuestra forma de relacionarnos con los límites y con las necesidades, va a ser un ejemplo diferente para nuestros hijos e hijas. Pero si acabas de tener un bebé, sobrevivir, dormir lo que puedas y me parece también importante cómo que hablar si criamos en pareja o con el entorno que interpreten estos signos de regulación. Si tú eres una persona que normalmente eres afable y de repente estás pegando cuatro gritos, pues esto significa que están pasando cosas. Si de repente no te apetece, es verdad que puede haber depresión postparto, ¿eh? También está ahí Mm. la posibilidad, pero creo que muchas veces lo que hay es un burnout, es he llegado, consumo más recursos de los que puedo renovar y es que no tengo energía y la energía sale en estas formas, o no hablo con monosílabos, no tengo ganas de hacer cosas. Por supuesto, esto puede ser depresión postparto, puede ser un burnout neurodivergente. Pues vamos a ver signos, vamos a reflexionar sobre qué podemos hacer, qué soluciones podemos buscar. Hay muchas veces que con diferentes recursos se pueden hacer cosas mejores. Hay veces que hay que tomar decisiones más drásticas. Por ejemplo, si tú eres una persona que le gusta mucho dormir y le molesta mucho que por la noche no puedas dormir, igual por patadas o demás, no es mi caso. Yo cuando duermo, duermo. Ya puede venir un huracán, una niña que duerme encima mía, no me entero de nada. Yo duermo y duermo. Entonces a mí nunca he tenido problema ni con el colecho ni con que vengan porque yo duermo. Pero si eso no fuera así, si eso está perjudicando mucho mi descanso, igual hay que tomar decisiones diferentes. Yo creo que el colecho es lo mejor para las criaturas, pero tú también eres un ser humano y tendrás que ver qué formas. Igual puede ser llenar la cama en la habitación entera, quitar los muebles y poner una cama de, no sé, de 2x4. Y ahí igual Ujú. podéis dormir todos bien. O sea, pueden ser esas soluciones o puede ser simplemente pues dividirnos. Igual si a mí me gusta mucho dormir y a mi marido pues le da igual, pues pueden dormir ellos dos juntos. O sea, es como enfocarnos en soluciones y no en los dogmas, que creo que muchas veces que cuando queremos poner en práctica soluciones diferentes a las que utilizaron con nosotras, podemos acabar cayendo en estos dogmas. Y esto va un poco en detrimento de la flexibilidad que necesitamos todas las personas, pero especialmente necesitan las personas neurodivergentes, porque sus necesidades son, digamos, un poco más intensas que las de los demás. Y tienen sistemas nerviosos que se regulan con muchísima más facilidad que los de otras personas. Y por eso hay que cuidarlos mucho. Yo creo que es muy importante esto que estás diciendo, ¿no? El encontrar un equilibrio entre lo que necesita nuestra criatura y lo que necesitamos nosotras, ¿no? Más aún cuando hay neurodivergencia. Y claro, esto puede resultar un reto complicado porque, por eso que decías tú antes, ¿no? Porque de manera, sí, inconsciente llevamos dentro como esta culpa, ¿no? Esta sensación de que si nos atendemos a nosotras, pues estamos siendo malas madres. Y además, en el caso de que
de que esa mujer no conozca que es neurodivergente, más aún, porque además, cuando hay altas capacidades, por ejemplo, ¿no? Hay mucha más exigencia, mucho más perfeccionismo, con lo cual es como una rueda que se va retroalimentando y al menos en mi caso fue un clic súper grande el descubrir mi condición, ¿no? De decir, vale, para empezar a tratarme mucho mejor, escuchar mucho más mis necesidades, tenerme en cuenta, pedir ayuda, poner esos límites, ¿no? Con la pareja, a lo mejor de, mira, necesito que hoy te encargues tú porque yo estoy para meterme en la cama, ¿no? Cosas que antes no me permitía y el poderme mirar, pues eso, como con más compasión y menos juicio y menos culpa y menos compararme con otras madres, pues que a lo mejor no están viviendo la realidad que vivo yo, que no tienen su sistema nervioso que con la mecha corta, ¿no? Que decías tú antes. Entonces, Y también, como relacionado un poco con esto, conozco a muchas mujeres que al descubrir la neurodivergencia de sus hijos, han descubierto la suya y con eso han empezado a sospechar de la de sus figuras parentales, en concreto sus madres. Y esto ha supuesto colocar tantas cosas en su vida totalmente. que, claro, es que no es lo mismo, no, es que mi madre era tal, no, tu madre estaba en una situación desbordadísima. Mm. Hizo lo que pudo. O sea, ¿tú te imaginas sensorialmente cómo tuvo que ser esto? Igual, imagínate, con 5 niños de menos de 6 años. O sea, hizo lo que pudo. Esto siempre lo podemos hacer, está claro, con nuestras madres. Pero creo que esta parte como de la sensorialidad, que hay veces que está muy afectada, o esta sobreexcitabilidad sensorial, que hay muchas veces Ujú. relacionada con neurodivergencia, creo que afecta mucho a la crianza. Y una vez vi un vídeo en Instagram de un chico que es autista y hay veces que sale su madre. Y entonces como que su madre en un vídeo contaba lo mal que lo pasó cuando sus hijos eran pequeños, porque claro, es que te están tocando todo el día, te están hablando todo el día. Es como tu cuerpo ya no es tu cuerpo, es el de ellos. Si das teta, pues imagina, si tienes mellizos y uno cada teta o haces tándem, es como demasiado gente aquí Mm. ocupando mi espacio vital sin tiempo para dormir ni descansar, sobresaturada de toda la carga mental que implica ser madre, sobre todo si encima no tienes como el apoyo de otra persona. Entonces ella contaba que lo pasó fatal y que se sentían súper culpable por pasarlo fatal. Si a esta persona tú le dices, mira, es que te pasa esto, esto, esto y esto, estas son las dificultades que tienes, estos son los apoyos que te vamos a dar como sociedad o como tribu, ¿no? Igual tiene que ser algo más pequeño como comunidad, es que esa persona, la percepción que tiene de sí misma va a ser muy diferente. Porque, claro, como que se nos llena la boca de hablar de salud mental, pero realmente la salud mental de las madres está súper deteriorada, no tanto por lo que implica ser madre, que es algo muy bonito y muy cansado, sino por la falta de apoyos y de red real de cuidados que tenemos en la sociedad extra para las personas neurodivergentes. Y Mm. bueno, si hay solo altas capacidades, pues se puede ser más o menos funcional, pero cuando esto está asociado a ser autista o a tener TDAH, como esta sensación, la maternidad es terrible para el TDAH, es que es como de repente tienes un montón de fuegos y el solo, es que solo hay ahora o nunca, no hay el, bueno, lo puedo hacer luego. Esto como que están como tan en ese hiperfoco que es que no es fácil. Entonces es muy difícil, muy complicado y tú te sientes muy culpable por cosas que no es que tú estés haciendo mal, sino que no estás recibiendo los apoyos adecuados. Y esto como Fíjate, sociedad me parece un fracaso. mm, enlazando esto que estamos hablando con, con un temazo que es como el de las etiquetas, ¿no? De, pero ¿para qué te vas a etiquetar? ¿O para qué vas a etiquetar a tu hijo, ¿no? Pues precisamente para esto, para poder conocerte como mujer y dejar de machacarte tanto y culparte tanto por no llegar a donde llegan otras, ¿no? O para entender mejor a tu hijo y poder acompañarle mejor, no para encasillarle o para no sé, ¿no? No una etiqueta como algo limitante, sino para conocerle mejor. Fíjate que además esto, en el caso de este mundo, ¿no? De la crianza consciente, la educación respetuosa, es como algo que de lo que siempre hemos huido, ¿no? De etiquetar. Yo siempre era anti-etiquetas total hasta que recibí mi diagnóstico y recibí mis etiquetas y sentí tal alivio
lo que te decía antes, me empecé a mirar con otros ojos tan amables conmigo y supuso un cambio tan grande en mi autoestima que dije, oye, pues a lo mejor estas etiquetas son mejores que lo que tú decías antes, ¿no? Porque al final el que te digan que eres rara, que eres tiquismiquis, que eres una dramática, que eres... Eso también son etiquetas, o que eres muy intenso, o son etiquetas, pero más negativas, ¿no? Que si tenemos una visión menos patológica de lo que son las neurodivergencias, porque claro, si vamos a entender el autismo como un Claro. trastorno limitante y demás, mm, si lo viéramos como una condición más del neurodesarrollo, de que hay diferentes cerebros y formas de vivir el mundo y de sentirlo, pues creo que pueden ser etiquetas mucho más neutras y mucho que pueden dar mucha más información y mucha más paz que el hecho de no tenerlas, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué le dirías tú a lo mejor a una madre que está dudando si etiquetar o no etiquetar a su hijo, ¿no? Si buscar un... Yo creo que como que sería importante que fuéramos todos en general más honestos con nosotros mismos. Igual no tanto en público, pero sí con nosotros. Las etiquetas es un mecanismo que tiene el pensamiento de ser más eficiente. Entonces, el problema no es poner una etiqueta o no ponerla, el problema es qué haces con ella. Porque igual puedes decir, usar una etiqueta en principio, ¿no? Relacionado con lo que estamos hablando positiva, como ser autista, y utilizarla como, es que soy autista. O es, esto lo vemos mucho a veces en los institutos, no es que tengo TDAH. Y como tengo TDAH, o sea, y esto está guay que lo diga un chaval o un niño pequeño, está guay porque se están aprendiendo a responsabilizar de sus actos, pero cuando lo hace una persona adulta, pues ya no está tan guay porque tenemos que aprender a responsabilizarnos y entender cuál es nuestra parte de las situaciones. Entonces, etiquetar, siempre vamos a etiquetar porque es un mecanismo que tiene el cerebro. El tema está en qué hacemos con eso. Y las etiquetas que nos pusieron de pequeñas, que son pues eso, tiquismiquis, rara, intensa, dramática, rígida, bueno, y que igual nos las siguen poniendo, todo borde. eso, borde, todo esto, despistada, que no te tomas nada en serio, o sea, es que hay tanto que podrían decir de nosotras. Em, les podemos dar un contexto. Sí, bueno, quizás sea eso, pero también soy esto, porque soy un ser humano y estas etiquetas no me definen. Y poder resignificar toda esta parte de etiquetar a una persona me parece interesante. Em, y creo que cuando te dan un diagnóstico, bueno, tú que a ti que te lo han dado, esto igual lo puedes comentar tú mejor, tú lo lees, lo entiendes, te ayuda en tu autoconocimiento, te ayuda a reflexionar, no es no es una patente de cosa para decir, no, es que tengo esto, entonces eso sería utilizar una etiqueta en el sentido negativo. O igual, hay veces, ¿no? Lo veo también como mucho con mi alumnado del PEAC. Pues es que es brutal la cantidad de alumnos de ciencias comparados con los que están en humanidades o en bachillerato de artes. O sea, es que es una cosa brutal. Entonces yo digo, ¿realmente esto es así o no? ¿Qué cosas han pasado aquí? ¿Ha habido como que ha sido más difícil identificarlos que pueden ser? O es que realmente es que te han... Porque yo recuerdo en el instituto, cuando yo dije que iba a hacer mixtas, es que mi tutora, o sea, no entró en cólera, pero casi entró en pánico. ¿Qué hacía yo en humanidades si sacaba tan buenas notas? Y yo, es que a mí esto no me gusta. A mí lo que me gusta es esto otro. No, o sea, no entiendo por qué esto está mal, esto que me estás contando. Entonces, creo que muchas veces incluso las etiquetas que pueden ser positivas, como ser muy inteligente, al final te pueden acabar llevando a lugares muy malos si no hay una reflexión de ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Estoy utilizando la etiqueta para que sea más sencillo ir por el mundo? Fenomenal, pero no te puedes quedar con eso, ¿no? O sea, la ideal es que la etiqueta fuera algo puntual, que te quedas ahí durante un momento determinado que te ayude a explicar cosas o entender conceptos, pero no que se queden pegadas. El problema es que como las decimos muchas veces las etiquetas, eh, en la infancia, donde todo se absorbe y se queda como muy enraizado, al final esas etiquetas con las que tú creciste te va a ser muy difícil que te las despegues a lo largo de tu vida. Entonces me parece interesante esta postura de intentar no poner etiquetas a los niños. Guay. Eh,
pero de alguna manera también entender que es un mecanismo del cerebro que lo vamos a hacer de forma consciente o inconsciente y que cuanto más podamos reflexionar, más información vamos a tener y más Ujú, más vamos a poder afinar que es mi parte de miedo y que es suya de que, pues sí, efectivamente tiene rigidez cognitiva, ya está, no pasa nada. ¿Se puede ujú, trabajar? Sí. ¿Quiero trabajar en este momento? Igual no. Me vendría bien a mí ahora como madre que lo quisiera trabajar, sí, pero es que no está en ese momento. Entonces, a ver cómo vamos haciendo con, de nuevo, ¿no? Como en comunidad, en tribu, no solo. Creo que esto es algo importante, ¿no? También cuando yo hablo con figuras parentales o bien en asesoría, eh, puedes delegar. O sea, esta parte de, mira, hay un profesional que es el psicólogo que le va a ayudar con esto. Hay otro profesional que es el terapeuta ocupacional que le va a ayudar con esto otro. Oye, sé que en orientación te han dicho no sé qué. Sigue insistiendo. Sí, el profe es así, sigue insistiendo, tenemos derechos. Dentro del ámbito educativo, tenemos algunos derechos de poder exigir determinadas cosas. Siempre, cuanto más suave sea, mejor, está claro. Pero se pueden hablar las cosas. Y creo que muchas veces acumulamos muchas tareas y ya no es tanto las tareas que es importante, sino toda esa responsabilidad y cómo se traduce en carga mental que eso hace que al final acabemos mucho más desbordadas. De, sí, mira, sí, lo estás haciendo todo bien. Sí, has hecho colecho, le acompañan sus emociones cuando llora, no le gritas y el peque está así. Eh, necesitamos ayuda porque tendemos a, no es que algo habré hecho mal. Y también es como muy propio de cómo es el sistema como en general, ¿no? O que yo me acuerdo como que una vez tuve una mastitis y me dijeron, ¿te has revisado la relación con tu madre? Y es como, hola, tengo una disbiosis en la teta. Tú verás que sí, que podemos revisar esto y lo que tú quieras, pero no sé, esto es fisiológico. La niña tiene frenillo, esa era como la explicación más probable y era evidente. Entonces, tenemos muchas veces a dar muchas vueltas a cosas que sí, que puede ser interesante, pero lo veo como que se esté quemando tu casa y digas, bueno, pues voy a revisar si tengo bien la instalación eléctrica cuando se está quemando tu casa. Vamos a apagar el fuego y luego vamos a ir viendo qué cosas podemos hacer. Y creo que lo de eso las es. etiquetas está ahí. En sí, está guay no poner etiquetas, pero desde qué lugar las estás poniendo o desde qué lugar no las estás queriendo poner. Esa reflexión me parece mucho más rica que ponerlas o no ponerlas, porque es que al final pues se te van a escapar, porque es que está pensado. El Ujú, cerebro tiene este modo de pensamiento heurístico que nos permite ser más eficientes. El tema está en qué hacemos luego con ello. ujú. Bueno, Wey, muchas No he gracias. hecho otra cosa Tengo más que la hablarte. sensación, tengo la sensación de que me podría tirar horas y horas y horas hablando contigo de crianza y neurodivergencias. Pero bueno, creo que está bien dejarlo aquí. Igual en otro momento hacer otra, porque tratando a lo mejor temas más específicos o no lo sé, ¿no? Pero bueno, sí que me apetecía para terminar hacerte dos preguntitas que le estoy haciendo a todas las personas que vienen por aquí. Y la primera sería, ¿a quién te gustaría que entrevistas en el podcast? Pues te iba a decir a Bea, pero ya la has entrevistado. Pues trae a María. María es increíble. Sabe un montón. Tiene una mirada muy bonita, muy integradora, muy holística, muy de, no de trastorno, sino, bueno, pues eres autista, no tienes un trastorno del es así, es parte de ti. No, no tienes TDAH, pues tu atención es divergente. Es que no es lo mismo como es que además date cuenta, ¿no? Como las altas capacidades parece una etiqueta súper bonita. Claro, es como, no, porque vamos a hacer con el talento y tal, no sé qué. Y a mí cuando me empiezan con el talento, yo siempre pienso, vamos a intentar que esta persona tenga una salud mental lo mejor posible para que cuando tenga 17 años no se quiera desvivir. No sé cómo decirte. Me parece esto mucho más importante que vaya a la universidad no sé qué, que vaya a la universidad no sé cuánto. Pero claro, a nivel queda mucho mejor, ¿no? El macro de, ¡buah! La beca, el Sí. talento. No, perdóname, pero esta personita tiene un sistema nervioso que está un poco desregulado en un sistema educativo que no favorece nada de lo que necesita ningún niño ni ninguna niña, pero Ujú. especialmente las personas neurodivergentes no se ajusta. Vamos a empezar por su salud mental. Eh, Genial. esa es mi opinión. Entonces, bueno, así como persona, a María De García, bambú, sí, pedagogía. sí, de Bambú Pedagogía. Soy fatal con Genial. los nombres. María García, García, María Gómez. Gómez. Vale. Y la última pregunta es, ¿qué recurso o libro
o canal de YouTube o cuenta te ha ayudado a ti o recomendarías en relación con esto de las neurodivergencias? Pues que como ya la has traído, pero yo siempre cuando hay veces que me vienen, hay veces que me llegan como familias, como, bueno, es que tenemos problemas de comportamiento y a poco que rasques, aquí yo lo que tengo es una sospecha brutal de neurodivergencia. Y hay veces que hay familias que me dicen, pues sí, pues vamos, pues recomiéndame un profesional. Y les digo, no te puedo profesional a ninguno, no sé cómo decirte, busca, y a ver si tienes suerte y te va bien. Em, y hay veces que igual pues tiene que asentar la idea, entonces siempre le recomiendo algunos vídeos que tiene Bea en el canal de YouTube y ahora recomiendo también el libro sobre camuflaje porque creo que se pueden dar cuenta de muchas cosas. También en Emociones Infantiles, Momento Public, Guía de Cuidados, que es el último libro que escribí sobre emociones, hay un QR Ujú, con un montón de testimonios de personas neurodivergentes, porque no es que las emociones neurodivergentes sean diferentes, pero sí las percepciones que tienen, las cosas que se cuentan sobre sí mismas y las situaciones son un poco, bueno, pues diferentes. Y desde ahí creo que muchas personas se han dado cuenta leyendo ese QR del libro que, ostras, es que esto que me pasa a mí le pasa a más personas, ¿no? Que creo que es algo como no está normalizado. Y creo que aquí es donde creo que las redes sociales han hecho mucho bien en normalizar y en nombrar cosas que antes no se nombraban. Yo tenía la idea de lo que era una persona autista muy diferente de lo que es realmente estar dentro del espectro. O sea, era como una ujú, visión muy limitada de lo que puede ser eh, algo increíble de una persona. Entonces, creo que este autoconocimiento va a dar lugar a que se conozcan mejor y ya esto es bueno para todas las personas, pero cuando eres pequeñito y estás en proceso de construcción es súper necesario. Así que el ujú. libro de Bea y el canal de YouTube de Bea son maravilla y me gusta muchísimo. Genial. El libro que se titula Pues no se te nota, ¿no? No se Que te habla nota. mucho del enmascaramiento y del masking que hemos estado hablando. Sí. Pues muchísimas gracias, Bey, por esta charla, por aceptar mi invitación y gracias por darnos por contarnos tu experiencia tanto a nivel personal con esas sospechas como, pues a nivel profesional en estas asesorías y en estos acompañamientos que haces a familias. Y bueno, pues muchas gracias por ayudarnos a poner palabras y hacer un poco más visible estas cosas que se han hablado poco y que han Sí. sido invisibles durante mucho tiempo. Sí Así que que quiero muchas decir como una gracias. última cosa, Sí. creo que hay personas que por todo lo que hemos hablado no pueden hacerse un diagnóstico y esto es triste, pero creo que cuando tú empiezas a informarte, empiezas a verte reflejado y puedes decir, oye, pues igual yo puedo ser autista. Este autodiagnóstico, aunque creo que en determinados contextos puede ser perjudicial en el sentido de igual estás teniendo comportamientos que son narcisistas y estás diciendo que es que no es que sea autista, entonces ahí lo veo como eh, un poco peligroso, pero si te ayuda a explicar tu propia sintomatología y las cosas que te pasan, y te ayuda como a encontrar recursos y te ayuda a tú sentirte mejor, aunque todavía no puedas hacer un diagnóstico, que sería muy interesante que lo puedas hacer, que ese autodiagnóstico te pueda valer para sentirte menos sola. Si lo hacemos desde ese lugar de encontrar respuestas y no de buscar excusas, creo que puede ser una herramienta muy útil que podemos hacer también. Muchísimas gracias. Coincido plenamente con esto que acabas de decir. Así que, pues nada, muchas gracias por haber A estado ti aquí y a todas las personas que y nos van a oír, he hablado muchísimo, he hablado rapidísimo, me habrán entendido, habré vocalizado, que va más deprisa mi cerebro que mi boca, a mí me pasa, lo siento y bueno, medallita. esto también es algo muy típico de las neurodivergencias, que nos vaya mucho más rápido la cabeza que la lengua. Bueno, pues un gusto. Hasta la próxima, Bey. Adiós. Chao. Si algo de lo que acabas de escuchar te ha ayudado o te ha resonado y quieres seguir conociendo recursos prácticos, herramientas y otras experiencias y reflexiones que te ayuden a sentirte más comprendida y menos sola, puedes suscribirte totalmente gratis a nuestra newsletter entrando en www.institutodeneurodivergencias.es. Y recuerda, existen infinitas maneras de ser y la tuya también merece ser escuchada.